El tema para hoy es nuestro sexto tema y tiene por título El Santuario Purificado. Y quiero comenzar como siempre teniendo con ustedes una palabra de oración para abrir las Sagradas Escrituras. Vamos a orar. Oremos. Querido Padre, abrimos tu palabra en tu día santo, rogando que hoy una doble bendición venga sobre nosotros. Un doble regalo, porque nosotros creemos que tú eres el Creador. Y por esa razón hemos venido a este lugar para adorarte, porque tú eres digno de toda honra, gloria y honor. Por esa razón clamamos a ti, solicitamos la presencia de tu Espíritu y sobre todo que nos des una doble bendición como regalo de nosotros estar acá en tu presencia, rindiéndote culto y adoración. Bendice a los que nos contemplan también por internet y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saben que el tema de hoy es un tema sumamente interesante, sobre todo porque representa uno de los temas proféticos más importantes para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y nosotros como una iglesia especial tenemos que presentar estos mensajes. Son mensajes claves, sobre todo para el tiempo que estamos viviendo. Y cuando yo hablo del santuario purificado, automáticamente estoy hablando de un tema que tiene que ver con juicio, que tiene que ver con profecía y que sobre todo está ligado a las 70 semanas del libro de Daniel. Esto incluye el capítulo 8 y 9 de Daniel. Y de antemano es una profecía que todo adventista debería manejar muy bien. Debería saber presentar y explicar. De hecho, quiero contarles un poco. Esta anécdota siempre la cuento cuando presento este tema para que vean la importancia. Y la anécdota, que no sabemos si es real o simplemente es una ilustración, todavía estamos investigando, cuenta que dos misioneros norteamericanos cayeron detenidos en una redada en Cuba. Y en medio de la situación tan compleja, el sistema de seguridad cubano les preguntaron qué hacían en la isla y ellos dijeron: somos misioneros. Pero su acento no es un acento latino, somos norteamericanos. Así que por la situación política que llevaba el país, y les hablo de mucho tiempo atrás, fueron llevados inmediatamente y detenidos. Así que les dijeron que de no confirmar que realmente fuesen misioneros, estarían presos por un largo tiempo, porque eran considerados espías. Así que eran considerados enemigos. Y por mucho tiempo estuvieron insistiendo de qué venían a hacer a la isla y ellos decían siempre lo mismo: somos misioneros adventistas. Cuenta la historia que la información llegó a Fidel y le dijeron: hay dos jóvenes que dicen ser misioneros y están detenidos, pero nosotros sabemos que son mentirosos. Así que Fidel dijo: tráiganme los que yo mismo voy a saber si son o no son. Y los presentaron en una sala y estaban allí los principales, y cuenta la historia que el propio Fidel mandó a traer una pizarra y 2 trozos de tiza, y mandó a sacar a uno de los misioneros y dejó solo al otro y le dijo: aquí hay un pedazo de tiza, ¿qué eres tú? Y él dijo: yo soy un misionero adventista. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? 100%. Si tú no eres un misionero, yo lo voy a saber hoy mismo y no vas a salir nunca de la cárcel. Soy un misionero adventista. Y entonces tomó la tiza, se la dio y le dijo: hazme el diagrama de las 70 semanas de Daniel. ¿Cuántos adventistas hay en la sala? Así que el joven tomó la tiza y comenzó a dibujar el diagrama, y al cabo de un ratito le presentó todo el orden de eventos, fechas, y Fidel dijo: déjenlo libre, ese es un misionero. Llamaron al segundo y les volvió a dar el mismo canto: si tú no me haces el diagrama, nunca vas a ver la luz del sol otra vez. Yo soy un misionero, y le hizo
completamente el diagrama de las 70 semanas. Ahora, yo pregunto, si algún día a nosotros nos tocaría servir como misioneros y alguien dudara de nuestra fe y nos diera la tiza, ¿qué haríamos nosotros, mis hermanos? Dice el hermano, confiar en el poder de Dios, pero la fe sin obras es muerta, dice la Escritura. Complicado, ¿verdad? Las 70 semanas son el santo y seña que todo adventista debería conocer, pero lamentablemente no todos la conocemos. Y por eso la tenemos dentro de la serie y no puedo pasarle por encima. Me parece que es un tema importantísimo. De hecho, voy a citar Daniel 8:14, que fue el tema que impulsó la obra de Miller de profundizar en las profecías y que de antemano lo confundió. Y dice Daniel 8:14, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Daniel 8:14 presenta la profecía de tiempo más larga de la Biblia. Y fue la profecía que Guillermo Miller comenzó a estudiar, pero tuvo una pequeña confusión en cuanto al evento que apuntaba directamente a la profecía. De hecho, Cristo en su santuario, página 78, párrafo 4, Elena de White escribió: a Guillermo Miller y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la advertencia en Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista y sigue siéndolo por ahora, aunque el evangelio ha llegado a buena parte del mundo. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo, este país. Los escritos de Miller y de sus asociados se propagaron hasta en países lejanos. De hecho, la profecía lo anunciaba. Donde quiera que los misioneros hubiesen penetrado, allí también se difundieron las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo. Por todas partes se predicaba el mensaje del evangelio eterno: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Este fue el alboroto que Miller causó consecuencia de estudiar esta profecía, porque Miller halló una fecha marcada en el calendario, una fecha que el cielo había marcado, pero lamentablemente erró en cuanto al evento, y él pensó que era la venida de Cristo, así que el mundo se alborotó. De hecho, muchos nos conocen como los que apuntaron al 22 de octubre de 1844 como el día de la venida de Jesús, pero quiero decirles algo: la iglesia adventista fue formada en 1863. Los que apuntan a la iglesia adventista están errando, porque no fueron directamente los adventistas, fueron los que estaban llevando hacia adelante ese mensaje, que finalmente gran parte terminaron dentro de la iglesia adventista. Ahora bien, antes de entrar a las 70 semanas, yo necesito hacer un breve bosquejo del evangelio basándome en las fiestas, porque así usted va a entender muchas cosas que son difíciles de entender. La Escritura señala con claridad que habían algunas ordenanzas y fiestas que apuntaban directamente a la obra de Jesús. De hecho, si yo cito Hebreos 9:1, Pablo lo dice claramente. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El primer pacto tenía ordenanzas de culto, había un orden en el culto que por cierto apuntaba directamente a Jesús, y tenía un santuario terrenal. Si yo les coloco acá el santuario en pantalla, ustedes van a notar directamente una puerta que permite que la persona entre a los atrios, que es la parte exterior. El primer mueble es el mueble donde se hacían los sacrificios, el altar de sacrificios, que representaba directamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos un segundo mueble que es el lavacro, que está justo antes de entrar al santuario, y representaba que Cristo se levantaría de la tumba.
Y luego tenemos un santuario interno. Cada mueble, cada fiesta, todo apuntaba a la obra perfecta de Jesús. Era un mapa de la salvación con orden cronológico. El apóstol Pablo dice en Hebreos 9:2, porque el tabernáculo, ya hablando directamente del lugar interno, que es el edificio, estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Usted recordará que al entrar, encontrábamos el altar de sacrificio, luego el lavacro y hay un primer cuarto. Ese es el lugar que Pablo está citando y que dice que es el lugar santo y que estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Yo quiero que ustedes lo vean desde adentro. Imagínense que usted entraba a ese lugar y encontraba ese salón rectangular. Del lado izquierdo estaba ese candelabro de 7 brazos que representaba al Espíritu Santo. Del lado derecho estaban los 12 panes de la proposición que representaban al pueblo de Israel en alguna forma, también la obra de Cristo, con vasos, vinos, habían muchas cosas allí que tenían que ver con lo que se hacía adentro, todo apuntando a Jesús. Y luego al seguir adelante estaba el incensario de oro y era el lugar más importante del lugar santo. De hecho, parado allí, en ese incensario de oro, mirando hacia la cortina, estaba Zacarías cuando apareció Gabriel y lo dejó mudo por incrédulo. Todo esto representaba la obra de Jesús. Y luego el apóstol Pablo dice, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. No se vaya a confundir, el sumo sacerdote entraba tomando parte del incienso del lugar santo con ese pequeño incensario portátil, por eso el apóstol Pablo lo figura allí, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Yo quiero que usted tenga una idea clara de lo que había allá adentro. Cuando usted pasaba la cortina, conseguía el arca del pacto y la gloria de Dios se manifestaba ahí entre los querubines. Era una cosa impresionante, mis hermanos. Si usted abriera ese mueble y lo mirara, se iba a conseguir con esto, con 2 piedras labradas, con la ley de Dios escrita. De hecho, la sierva del Señor no dice que estaban paradas, sino una sobre la otra. Y estaba la vara de Aarón que entró muerta y reverdeció y dio almendros, y estaba un platillo lleno de maná. Todo esto portaba un mensaje en el Evangelio. De antemano, Pablo también explicaba qué se hacía ahí adentro. Y dice, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Todo el año entraban ahí al santo, estaba el candelabro, cambiaban los panes semanalmente y el vino que se usaba, estaban pendientes del incensario, todo el tiempo entraban portando la sangre de los sacrificios, pero Pablo dice, pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí misma y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces tenemos un sistema perfecto que era un mapa de la salvación, que dibujaba completamente la obra de Jesús, porque Jesús entraría al atrio, moriría en el altar de sacrificio, resucitaría con símbolo en el lavacro, posteriormente ascendería al cielo y entraría a mediar por el ser humano continuamente y por último comenzaría a hacer una obra especial en el lugar santísimo. ¿Saben lo que me impresiona? Es lo astuto que ha sido el diablo, porque el diablo ha borrado del cristianismo buena parte del trabajo de Jesús. Aquí en pantalla yo les estoy colocando, no sé si ustedes lo puedan ver de frente se ve un poco más grande, un diagrama de las fiestas que se celebraban y que tenía que ver directamente con todo lo que se hacía en el santuario. Por ejemplo,
se celebraba la Pascua. Y la Pascua apuntaba a la muerte de Cristo en la cruz. Yo pregunto, ¿el cristianismo celebra la muerte de Cristo en la cruz, sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Cuántos dan gracias a Dios por Cristo en la cruz? Alabado sea su nombre. Pero no terminaba ahí la obra. El 15 de Nisan, que era el siguiente día, se celebraba los panes sin levadura y representó que Cristo estuvo en la tumba y su cuerpo no se pudrió porque Cristo nunca pecó. Y yo glorifico el nombre de Dios por eso, porque la tumba no retuvo a nuestro Señor porque nunca cometió pecado. El primer día de la semana, que en ese momento cayó justamente esa semana, primer día de la semana, 16 de Nisan, se festejó la fiesta de las primicias y fue el día en que Cristo resucitó. Yo pregunto, ¿cuántos dan gracias a Dios porque Cristo resucitó? Sin su resurrección, dice Pablo, nuestra fe es vana. Yo pregunto, ¿hasta aquí el cristianismo celebra estos tres pasos, sí o no? Sí, los hermanos católicos lo hacen, los bautistas lo hacen, los metodistas lo hacen y los adventistas también lo hacemos. 40 días después de la resurrección se celebraba la fiesta de las semanas, el 6 de Sivan. ¿Y sabe qué ocurrió ese día? El Pentecostés. Los discípulos reunidos unánimes en Hechos capítulo 2 reciben la presencia del Espíritu Santo y la promesa, consecuencia de que Cristo es recibido en el cielo. Pregúntele a un pentecostal si celebra el día del Pentecostés. Todavía andan hablando en lengua aunque nadie les entiende. Pero quiero decirle algo interesante. Las últimas tres fiestas, aparentemente el cristianismo no las celebra, ni las recuerda, ni las entiende, y la gente cree que la obra de Cristo culminó cuando se derramó el Espíritu Santo en el Pentecostés. Y le perdieron la pista al mapa que Cristo dejó en la Escritura. Pero quiero contarle que faltaban tres fiestas. Una llamada a las trompetas, que ocurría 9 días antes del día más sagrado, que era el día del Yom Kippur, el día del juicio, justamente sobre el día en que Gaza atacó a Israel, por cierto. Y se olvidaron de esa fiesta. Luego se celebraba el 10 del séptimo mes, el día del juicio. Quiero contarles que después del Pentecostés sonaban las trompetas 9 días antes y luego ese día, el día 10 del mes séptimo, se celebraba un juicio en Israel que era el día más solemne de las 7 fiestas, donde el pueblo ayunaba y se preparaba para encontrarse con Dios, y el sumo sacerdote únicamente ese día entraba al lugar santísimo. Y yo le pregunto a los hermanos católicos, ¿y qué les pasó? ¿Por qué no se acuerdan de ese día? Y a los hermanos pentecostales, ¿por qué no recuerdan ese día? Y por último, se celebraba la fiesta de las cabañas, que apuntaba y apunta directamente a la segunda venida de Cristo. Ahora bien, les pregunto, ¿cómo vamos hasta acá? Porque ¿saben lo que hizo Miller? Miller lo que hizo fue comprender que la obra de Cristo no había finalizado en la cruz, ni en la tumba, ni en la resurrección, ni en el Pentecostés, sino que Cristo avanzaba siguiendo el plan de Dios. Por eso descubrió las 70 semanas. Pero antes de entrar a esta profecía, quiero contarles que hay un principio básico en cuanto a profecía que debe respetarse para estudiar este tipo de temas. Y este principio es que cada día nombrado por el profeta equivale a un año. Voy a citar Ezequiel 4:6 para que usted lo pueda ver. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Si usted nota, cuando Dios habla en terminología profética, un día equivale a un año. Es una terminología. 40 días
van a ser 40 años. De hecho, el comentario bíblico adventista dice, si se considera que el año 8 de Josías, que era el año 633 al 632 antes de Cristo, se señala el comienzo del periodo especial de culpabilidad de Judá, desde esa fecha hasta el primer mensaje de Ezequiel en el año 593-592, se computan exactamente 40 años. Día por año te he dado la profecía. Voy a presentar otra cita que confirma el principio. Números 14:34. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Si usted nota, hay un principio que revela que proféticamente un día equivale a un año cuando se habla de profecía. Ahora bien, si han notado hasta acá, Daniel ha entendido todas las visiones y los sueños que se le ha presentado. Un hombre muy sabio, inteligente, lleno del Espíritu Santo, pero cuando recibe esta profecía que voy a anunciar hoy y que voy a presentar hoy, Daniel no entiende nada. Después de tener un récord tan perfecto, queda sorprendido, y no debe sorprendernos a nosotros al mirar la profecía. Voy a citar Daniel 8:27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado. Él recibió información y este es el estado en el que queda. Quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Déjeme explicarle mejor. Aparece un ángel y le presenta a Daniel una profecía que tiene un tiempo considerable, 2300 años. Le dice a Daniel, te voy a dar una profecía, pero va a necesitar 2300 años para que se cumpla totalmente. Y yo quiero que usted imagine al profeta, porque es como que se nos parezca un ángel hoy día y nos diga, hermano Oliver, dentro de 2300 años se va a cumplir esto, o sea que nos falta. El pobre Daniel quedaría pasmado, tanto tiempo. Y yo que pensé que todo se iba a dar rápido. Era mucho tiempo. 2300 años, una profecía tan larga. Y de hecho, el comentario bíblico adventista dice, Daniel no entendía el periodo de los 2300 días. La única parte de la visión que no había sido explicada aún. Y evidentemente temía que implicaba una prolongación del cautiverio y que continuara la desolación del santuario. Sabía que la promesa de restauración era condicional y dependía del sincero arrepentimiento de Israel. Yo se lo voy a decir en español. ¿Usted recuerda cómo comenzó el tema, el temario? No comencé con Daniel 1, comencé contándoles que Israel por sus pecados cayó en apostasía y el resultado fue que fue llevado cautivo a Babilonia. El profeta dijo que pasarían 70 años, Jeremías, para que se restaurara a Israel. Y cuando recibe la visita del ángel y el ángel le habla de 2300 años, Daniel dice, ¿será que el pueblo sigue en pecado y Dios va a darle largas a esta profecía? Ya no van a ser 70 años, van a ser tantos años. Señor, no puede ser. Nos hablaste de 70 años y ahora nos hablas de 2300 años. ¿Cómo entender eso? Pero Dios no le estaba hablando de esa profecía directamente, sino de algo mayor. Lo bueno es que Dios no lo dejó sin entendimiento. Y en Daniel 8:27 la escritura dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, 3 de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Luego de dar esta introducción y usted entender
lo complejo que era esta profecía, luego de usted entender que Daniel mismo no la entendía y que él pensaba que esto traía malas noticias, ahora yo voy a explicarle lo que estos jóvenes escribieron en el pizarrón, lo que les salvó la vida, entender las 70 semanas. Ahora, para que usted entienda un poco, se lo voy a decir directamente. Dios se presenta a Daniel y le da una profecía que tiene un tiempo de duración de 2300 años. Larga, ¿verdad? Yo le hago una pregunta, si la profecía la recibe el profeta en el año 2000, ¿cuándo sería su cumplimiento final? En el 4300, para que usted entienda lo larga que era. Daniel no entiende porque es demasiada información, así que queda asustado, pasmado, y Dios envía a su ángel para que le explique esa profecía. Pero ahora mire la metodología que va a usar el ángel. El ángel le va a explicar los primeros 490 años de la profecía. Porque en ese segmento Daniel va a entender todo perfectamente bien. No le va a explicar toda la profecía hasta el final, sino solo los 490 primeros años de la profecía. O sea que las 70 semanas es un pequeño segmento de esta larga profecía, pero en sí es una sola. Y el ángel comienza diciéndole, atención, porque esto le puede salvar la vida si usted va a Cuba. Porque esto fue lo que le salvó la vida a los muchachos, saber esto. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le dice. No olviden que Daniel está cautivo y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En 70 semanas va a ocurrir todo esto, pero yo se lo voy a poner facilito. Ahí tiene la profecía dibujada. ¿Qué tan larga es la profecía? ¿Cuántos años ocupa toda la profecía? 2300 años. El ángel le va a explicar lo que va a pasar en los primeros 490 años, porque si usted multiplica 70 por 7 da 490 día por año. Y van a ocurrir estas cosas durante esos 490 años. Israel dejará de ser un pueblo especial. 1. No olvide que Dios lo llamó en Éxodo 19. 2. Cristo va a aparecer y va a ser bautizado. Importante evento. El Mesías aparecería por fin después de casi 4000 años de espera. En tercer lugar, matarían al Mesías. Y por último, se haría un llamado a los gentiles para que entraran a formar parte del pueblo de Dios y a predicar el evangelio. Esta sería la profecía entera, los 490 años. Lo primero que hay que entender es el punto de partida, porque Daniel diría, ajá, ¿y cuándo comienza la profecía? ¿Cuándo comienza la profecía? Para entenderlo un poco. Y el ángel le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, hasta el bautismo, desde que den la orden para que vayan a restaurar Jerusalén hasta el bautismo de Jesús, habrán 7 semanas y 62 semanas. Si usted suma 7 y 62, da 69. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y se lo voy a poner en pantalla para que lo entiendan. La orden se dio en el año 457 antes de Cristo. Después de varias órdenes fallidas, una sí fue una orden final y un grupo de judíos fue a Jerusalén a restaurar los muros y también a formar parte de la restauración del templo. 457. Pasaron
483 años, en total 69 semanas, y llegaron hasta el año 27 después de Cristo, cuando Jesús fue bautizado. Eso fue lo que le dijo el ángel. Así que Daniel lo único que tenía que hacer era estar pendiente en la historia, en la vida que llevaba, y esperar esa orden que fue dada en los días del rey y del reino de los medopersas. Se dio la orden: vayan y restauren Jerusalén, y allí se comenzaba a contar la profecía. Y si usted desde ese día sumaba 483 años, usted llegaría exactamente al día del bautismo de Jesús. Y luego dice, y después de las 62 semanas, mire esto, llegamos al año 27, Cristo tiene 30 años, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Hermano, estaba dibujado todo lo que ocurriría. Cristo tenía año marcado en el calendario para morir, el día y la hora, porque iba a morir el día de la Pascua a las 3 de la tarde. Y dice, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. En pocas palabras, barrerían con Jerusalén. Ahora bien, el ángel le detalla la última semana, que es la que queda, porque si usted revisa, está quedando una semana en la profecía. Yo pregunto, ¿cuántos días tiene una semana? 7. Y si estamos en el año 483, o mejor dicho, han pasado 483 años y estamos en el año 27, hay que sumar solamente 7 años y ver qué anuncia el ángel. Y quiero que noten lo que dice la profecía. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y ahora mire el detalle. Año 27. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Y cómo haría Cristo para cesar el sacrificio y la ofrenda? Muriendo en la cruz. Y si usted nota el gráfico, del año 27 después de Cristo, pasan 3 años y medio, y el ángel dice, a la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías, y llegamos al año 31 después de Cristo. Y exactamente el día de la Pascua, quitan la vida al Mesías. La profecía se está cumpliendo a la perfección. Todo lo que el ángel está dando se está cumpliendo perfectamente, y de hecho se cumplió perfectamente. Pero no quiero que olvide que no terminaba allí la profecía con la muerte del Cordero, porque estamos a mitad de semana, nos está quedando la mitad de otra semana, 3 años y medio. ¿Y qué ocurriría al final? Dice la profecía, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel 9:24. ¿Sabe lo que ocurriría al final de las 70 semanas? Se le quitaría la vida a Esteban. Esteban fue y estuvo en el grupo de los primeros diáconos nombrados por la iglesia primitiva en los días de Jesús y de los apóstoles. Y estando Esteban predicando tremendo sermón, los judíos le rechinaban los dientes, entre ellos estaba Saulo de Tarso, quien consintió su muerte. Y justo en el año 34 asesinan a Esteban, y el pueblo de Israel firma su sentencia. Dios determina que ya no será el pueblo escogido y que está sentenciado para la destrucción. Y escuche lo interesante. Usted puede leer la escritura e inmediatamente en Hechos capítulo 10 está Cornelio, que es un centurión romano y recibe la visita de un ángel, y el ángel le dice, ve y busca a Pedro para que te predique. Y el evangelio sale ahora a los gentiles. Y pregunto, cuando usted lee el Nuevo Testamento, ¿hacia dónde se dirigen las cartas? A los gentiles, Corintios, Tesalonicenses,
Filipenses, son gente que no pertenecía directamente por linaje al pueblo de Israel. Y hoy día nosotros somos ese grupo grande. Ahora, hago una pregunta. Hasta aquí, esto no necesita una cosa del otro mundo, es matemática simple. Es una profecía larga de 2300 años. El ángel hace un corte de los primeros 490 años. La profecía inicia con la reedificación de Jerusalén. Cuando se diera la orden, el pueblo tenía que entender, comenzó a contarse la profecía. De aquí a cuando Daniel se bautizará el Mesías, dentro de 483 años, anoten la fecha. Y el año 27 se bautizó el Mesías. Daniel, ¿cuánto queda en la profecía? Una semana. ¿Y qué es eso? 7 años. ¿Y qué dice la profecía? Que a mitad de esos últimos 7 años le van a quitar la vida al Mesías. Pero ¿cómo es posible? Sí lo harán. Y pregunto, ¿le quitaron la vida a Cristo el año 31, sí o no? Sí. Daniel, ¿cuánto queda? Media semana. ¿Y cuánto es eso? 3 años y medio. ¿Y qué dice la profecía? Nuestro pueblo va a dar la última estocada para que Dios le quite totalmente su protección y venga el desastre. Y apedrean a Esteban. Y se cumplen los 490 primeros años. El gran problema, mis hermanos, es que la profecía no termina ahí. Porque la profecía tiene un término o una duración de 2300 tardes y mañanas, no solamente 490 años. Por eso les digo que el diablo ha hecho una cosa increíble. Ustedes ven a nuestros hermanos evangélicos a estudiar esta profecía. Yo no entiendo cómo ellos llegan perfectamente al bautismo de Jesús y se frenan. Y dicen, de ahí en adelante entramos en un periodo que tendrá un cumplimiento en algún momento. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué significa que el santuario sería purificado? De hecho, les pongo la cita en pantalla. Y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Lo primero que yo quiero que entiendan es cuánto nos queda o nos quedaba en la profecía. Miren esto interesante. Usted tiene que tomar 2300 años y restarle 490 porque son los primeros 490 años que el ángel explicó. No quiero que olvide. ¿Con qué evento comenzaría la profecía de las 2300 tardes y mañanas? ¿Con cuál evento? Con la restauración del templo. 457. ¿Dieron la orden? Sí. Comenzó a correr la profecía. ¿Cuál sería el segundo paso? El bautismo de Jesús. Justamente pasaron 483 años y el día indicado por la profecía, usted hubiese ido al Jordán y ahí estaba Jesús bautizándose. Siguiente paso. Tenía que contar 3 años y medio y simplemente acercarse a Jerusalén en el día de la Pascua y hubiese visto a Cristo crucificado. Perfectamente anotado en el calendario divino. Siguiente paso. Hubiese esperado 3 años y medio más y hubiese ido hasta Jerusalén y hubiese encontrado a Saulo de Tarso de acuerdo con los judíos para apedrear a Esteban por simplemente reconocer a Cristo como Mesías. Y cerraba la profecía de la primera parte, que eran 490 años. Pero la profecía tiene 2300 años. Si yo le resto eso, ¿cuántos años me quedan libres? 1810. Yo pregunto, ¿necesitamos resucitar a Salomón, pastor, para que nos diga cuándo termina la profecía o cuándo terminaba? Es cosa de matemática simple. Lo único que había que hacer era decir, ¿cuándo mataron a Esteban? En el año 34. ¿El evangelio pasó a los gentiles? Sí, como decía la profecía, sí. Ok, súmenle 1810 años. ¿Y qué fecha arrojaba?
1844. Hermano, no se necesita la sabiduría de Salomón. Es matemática simple. Cuando Miller se comió el librito y le fue dulce como usted lo está sintiendo en la boca porque entiende todo el recorrido, Miller dijo: tremendo, el santuario va a ser purificado, un evento maravilloso, Cristo vuelve. No, Miller, Cristo no volvía. No te confundas. Cristo entraba a la última etapa o a la etapa de un juicio, iniciando su entrada al lugar santísimo. Eso era todo. Pero Dios tenía en su agenda la necesidad de un gran chasco. Y los chascos, mis hermanos, tienen un fin específico: purificar a la iglesia. Yo pregunto, ¿no fue un gran chasco cuando los discípulos vieron crucificado a su maestro? ¿Saben cuánta gente seguía a Jesús? Miles. ¿Y saben cuántos quedaron luego de ese gran chasco? 120. Cuando Miller dio el mensaje, miles corrían de un lado para el otro, pero ¿saben cuántos quedaron después del gran chasco? Un grupo pequeño. Y quiero contarles que la profecía se cumplió perfectamente. Ahora, ¿y qué ocurrió? Bueno, yo les hago una pregunta y aquí viene el examen teológico, pastor. Voy a hacer un recorrido por el santuario. Yo entro al santuario y tengo el atrio. ¿El primer mueble es el altar de sacrificio, sí o no? ¿Cristo representó su muerte en el altar de sacrificio? Sí. El segundo mueble que consigo es el lavacro, que representaba directamente la purificación a través de la resurrección. Sí. ¿Cristo resucitó? Sí. Cuando Cristo entra al lugar santo, ocurre 50 días después, en el día del Pentecostés, y desciende sobre los discípulos el Espíritu Santo. Sí. Y pregunto, ¿terminó ahí el evangelio? Porque si usted va a cualquier iglesia, escuche lo que le voy a decir. ¿Sabe por qué este mensaje es tan importante para el mundo? Blanca, ¿sabes por qué es tan importante para el mundo este mensaje? Porque usted va a cualquier iglesia y llegan solamente hasta ese día. De ahí no pasan, mis hermanos. No tienen otro tema que enseñar. No hablan más. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió al cielo, descargó el Espíritu Santo. De ahí no pasan. La única iglesia en el mundo que tiene un mensaje a partir del lugar santo es la adventista. Y es la única iglesia que enseña que la profecía no terminó ahí. Cristo no se quedó en el lugar santo. Cristo ahora dio un paso hacia adelante y el 22 de octubre de 1844, exactamente cuando se cerró la profecía de las 2300 tardes y mañanas, Cristo inauguró el lugar santísimo y proclamó el inicio de un juicio. Y me preguntaba Blanca en mediodía, hermano Oliver, ¿y la iglesia será juzgada? El juicio comienza por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, dice el apóstol, ¿qué quedará de aquellos que no creen en el Señor? Hermanos, es la única iglesia que proclama que estamos en tiempo de juicio. Y quiero decirle que es totalmente real. ¿Y por dónde comienza el juicio? Por los muertos, dice la Escritura. Porque nada saben. Porque cuando la persona muere, Blanca, no puede ya cambiar su decisión. Su decisión final ha quedado marcada. Y si fue creyente y murió en Cristo, tiene la garantía de tener un abogado que lo defiende. ¿Están claros? ¿Y cuál es el código? Porque en todo juicio hay un código. Dice el apóstol, porque seréis juzgados por la ley de la libertad. Y pregunto, ¿hay un abogado?
Primera de Juan 2:1, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y pregunto, ¿hay un juez? Dios entregó el juicio a su propio Hijo. ¿Saben por qué? Porque fue su Hijo el quien tomó forma humana y Él nos puede entender a la hora del juicio. Y pregunto, ¿hay libros? Esa es la parte que no le gusta a la gente. Porque hay un libro que contiene malas obras y usualmente es el que está más lleno. Y hay un libro que contiene las obras de los santos que está en Malaquías 3:16 y que usualmente no tiene tantas cosas como el del libro malo. Y hay un libro que es el libro de la vida, pero lo bueno es que cuando usted busca al abogado, el abogado tiene el poder de borrar las malas obras. Qué hermoso es el evangelio, ¿no? Ahora pregunto, ¿hay un fiscal acusador que acusa al pueblo de Dios? Sí. ¿Cómo se llama? El diablo y Satanás. Hermanos, la hora del juicio ha iniciado. Y la profecía revela que el juicio tiene una nueva etapa o tendrá una nueva etapa cuando Cristo anuncie que el juicio pasa a los que estamos vivos. Y para pasar a los que estamos vivos se tendrá que trazar una línea donde cada quien tome una decisión y ocupe el lugar correspondiente a su fe. Y como siempre, la ley de Dios será el punto a discutir. ¿De qué lado usted está? ¿Como los hijos o los amigos de Daniel, del lado de Dios, o se va a arrodillar delante del sistema? Yo quisiera terminar como siempre me gusta hacerlo, con la historia de uno de los grandes padres de la fe y de antemano uno de los personajes que admiro tremendamente por su capacidad y su valor y su valentía, Martín Lutero. Después de cansarse de subir de rodillas por escaleras, donde chorreaba la sangre, buscando el perdón de sus pecados a través de las obras, Martín Lutero entendió que el justo vivirá por la fe. Y una noche Lutero se acostó a dormir y tuvo un sueño terrible. En ese sueño terrible, Satanás estaba en el juicio para acusarle. Y estaba de un lado Jesús y Lutero decía, Satanás, necesito ver el veredicto de mi juicio. Y Satanás colocó su mano sobre el veredicto y le dijo, Lutero, ¿para qué lo quieres ver? Tú estás perdido. Tú eres un miserable. Tú eres un pecador. ¿No te das cuenta todo el pasado que tienes? Tú te perdiste, Lutero, pero quita la mano del veredicto. No lo voy a quitar. Y después de largas discusiones, donde le decía, quita la mano, quiero ver cuál es el resultado, no obtuvo respuesta y por último dijo, en el nombre de Jesús, quita la mano. Y al invocar el nombre de Jesús, Satanás siempre huye. Porque él es valiente contra nosotros, pero contra Cristo es un cobarde. Y tuvo que quitar la mano. ¿Y sabe qué decía el veredicto? Lutero, perdonado. Bendito sea el nombre de Dios. Yo quisiera terminar esta noche preguntándole a los presentes, ¿han captado que la obra de Jesús no terminó en la cruz? Tampoco terminó en la cueva fría de José de Arimatea, ni tampoco terminó cuando salió de allí, ni tampoco cuando ascendió. La obra de Cristo sigue y hoy intercede por ti y por mí para que tengamos opciones a la vida eterna. Hermano, eso es una gran bendición. ¿Sabe qué significa eso, Blanca? Que la gracia está abierta, hija. Que Dios te invita a participar de esa gracia. Que tienes acceso al reino de los cielos, pero no durará para siempre.
Y entonces yo esta noche hago una pregunta. De los que esta semana están tomándose de su decisión por Cristo, ¿hay alguno presente que se ponga de pie y mañana, junto al pastor Walker, descienda a las aguas bautismales y entregue su corazón a Cristo? ¿Hay uno que esté presente? Dios te bendiga, hija. Quédate de pie porque voy a orar por ti. Gracias por colocarte de pie y sobre todo de esa manera. El Señor te bendiga. Por allá, Dios te bendiga, hermana. Qué bendición tan grande es tenerle con nosotros. Que Dios te bendiga. Pregunto, aparte de estas dos, Dios te bendiga, bienvenida. Gracias por colocarte de pie. Pregunto, ¿alguien más? Mauricio, que el Señor te bendiga. Hoy no te vi cuando entré, me asusté. Pero el Señor que ya ganó esa batalla, ¿verdad? Alabado sea Dios, bendito sea su nombre. 4 personas tenemos que se han colocado de pie. Pero yo sé, Pastor Walker, que aquí hay más gente. Hermano, yo le voy a pedir un favor por amor a Dios. Aproveche que la gracia está abierta. No permita que el orgullo y la soberbia ocupe el lugar que debe ocupar Dios. Aparte de estas 4 criaturas que son ahora criaturas del Señor, ¿hay alguien más que hoy le dice al Señor, yo quiero que me anoten en ese libro? Quiero que borre mis pecados. Quiero tener un abogado. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Voy a hacer una segunda pregunta. De los que están presentes y que mañana no podrán por alguna razón tomar esa decisión tan maravillosa, ¿hay alguien que sí está pensando seriamente hacerlo pronto y se quiere poner de pie y no perder la oportunidad? Porque el cielo va a sellar esa decisión. ¿Alguien que quiere hacerlo pronto? Dios te bendiga, hermana. Gracias por su valentía. ¿Alguien más aparte de esta hermana? Dios te bendiga, joven. El Señor esté contigo. Yo sé que hay más personas. ¿Tú también, niña? Miren, ¿qué edad tiene esa niña? 9. Mi hija se bautizó a los 8. Y quiero decirle algo a los padres que están presentes. La mejor edad para entregar el corazón a Cristo es cuando el corazón está tierno al llamado. Y el reino de los cielos es para los niños. Cuando el niño tiene capacidad de decidir, déjenlo decidir. Es la mejor edad. Mi hija a los 8 años solita se puso de pie y me dijo, papá, ya me he levantado como 10 veces y me dices que no. Y yo le dije, bueno, bautízate. ¿Alguien más aparte de los que se han colocado de pie? Hija, mantente tú también de pie porque voy a orar por ti. ¿Alguien más? Voy a cerrar con una oración. Vamos a orar. Oremos. Eterno Padre, hoy es una noche de victoria para el reino de los cielos. Porque la Escritura claramente dice que por un pecador que se arrepiente hay fiesta, y hoy no tenemos uno, tenemos varios que han tomado su decisión por el cielo. Padre, te ruego por ellos, para que culmines la obra que ya has empezado, para que los lleves directamente a tus pies y ellos puedan conocerte, y a medida que te conozcan, su fe crezca más y más. Y cuando vengas a buscar a tu pueblo, que juntos, unidos, podamos estar como un solo pueblo esperando tu venida. Sabemos que las señales anuncian que el tiempo está cercano. Por esa razón, gracias, Señor, por abrirnos tu palabra y darnos la oportunidad de entregar nuestros corazones a ti. Bendícenos y acompáñanos el resto de este maravilloso sábado, y que estas personas entreguen su corazón a través del bautismo. Es nuestra humilde petición en el nombre de Jesús. Amén y amén.